Majul, impecable editorial, hablando de muchísimos temas, específicamente el miedo de Cristina Fernández de Kirchner a que finalmente pueda terminar presa. No sé si esto va a pasar, es difícil, la Corte Suprema se toma sus añares para decir la condena. Los muchachos pueden estar chochos por años, por meses, por semanas, hasta decir qué poronga van a hacer. Y disculpen el vocabulario, pero a veces la justicia argentina, mamita mía, bastante cómplice de la corrupción y de los delincuentes. Hablando también sobre la película que se inventó la señora Cristina, de que Milei con Donald Trump y Elon Musk le están haciendo una jugada para hacerla quedar como una delincuente. Señora, no es que creamos que es una delincuente, es una delincuente, condenada, con condena firme, así que lo dice la justicia, no lo dicen porque sí. Pero bueno, se ve que en la cabeza de Cristina Kirchner todo esto es una jugada maestra, una jugada satánica para hacerla quedar mal, y ya sabemos la jugada que planea Cristina, ser candidata, o capaz que no, capaz me estoy equivocando, ser candidata para nuevamente tener foros políticos. No sabemos qué va a pasar. En Argentina te puede sorprender todos los días, absolutamente todos los días. Te dejo con el dólar, la inflación y el impacto en la economía del país y el bolsillo de los argentinos. El otro es sobre el verdadero poder político de Javier Milei, sobre su capacidad de doblegar a Mauricio Macri y absorber a los votantes del PRO de cara a las elecciones legislativas del domingo 26 de octubre. El primer interrogante es también el más urgente. Te lo estarás preguntando vos también. ¿El dólar se puede ir a las nubes junto con la inflación y el equilibrio fiscal? Lo que implica que al mismo tiempo el país se termine yendo al diablo. ¿O el gobierno tiene herramientas y artillería para evitarlo? Después del reportaje que nos concedió el ministro Luis Caputo, ahora lo van a ver, hace minutos que lo vimos, me quedé con la impresión de que no solo no va a haber un cimbronazo o una devaluación, es una impresión personal, sino que una vez concedido el préstamo, el tipo de cambio, el dólar, va a tender a bajar. ¿El préstamo del fondo será suficiente para pasar a un nuevo régimen cambiario que incluya, por ejemplo, un crawling peg, no del 1% como está haciendo hasta ahora, sino de un 2% mensual, por ejemplo, y una salida paulatina del cepo? Para el presidente Javier Milei, los fundamentos del programa económico siguen intactos. Que hablar del tipo de cambio es irrelevante, porque son tantos los dólares que respaldan la base que me podría sacar toda la base monetaria al tipo de cambio oficial y me sobrarían además 24.000 millones de dólares. Y para que se entienda todavía más, está diciendo que de ninguna manera va a haber una devaluación. Pero obviamente si acá la cuestión es que faltan pesos, no que faltan dólares. Es decir, si tengo respaldo por 50.000 millones y la base es, lo quiere hacer al oficial, 26.000 millones de dólares. Al paralelo, 22.000. O sea, tengo el doble. No va a haber corrida, está diciendo. ¿Tenemos con qué? Bueno, uno puede disentir en el sentido de que es irrelevante hablar del tipo de cambio en la Argentina, porque del tipo de cambio en la Argentina hablan hasta los niños. Pero más allá de eso, es más, uno de los especialistas más respetados en el mercado, como Juan Carlos de Pablo, el viernes en la radio, en el Observador 107.9, recomendó a los inversionistas, palabra más, palabra menos, hay que tomar decisiones sobre la base de que no habrá un salto devaluatorio. Lo que quiero decir es, yo entiendo todas las razones, vuelvo al tema del asesor. Yo con mis clientes no asumo el rol de asesor, me juego con el tipo que tiene que tomar la decisión. Yo te digo, tomar la decisión sobre que no hay salto devaluatorio, y si hay, nos jodemos juntos, vos y yo. Pero también te jodes al revés, si vos, como hace un año que vengo esperando el salto devaluatorio y no hay, también te jodés. La vida es lo que en los cursos de técnica se llama error tipo 1, error tipo 2. Error tipo 1, error tipo 2. Si vas a apostar, podés perder, Sin embargo, todavía hay otros interrogantes sin responder. Por ejemplo, cuando le preguntó al presidente cómo y cuándo se iba a terminar de decidir un esquema de flotación para mantener el tipo de cambio, Milei respondió que eso dependía no solo del monto total del préstamo del fondo, sino de la cantidad de dólares que se pudiera conseguir para el primer tramo, el primer desembolso, la primera cuota. Todavía eso no se conoce. Sí pudimos averiguar, presta atención a esto, que el ministro Luis Caputo está tratando de conseguir que ese monto, el del primer desembolso, sea el máximo posible,
con el siguiente argumento. Nosotros ya hicimos un ajuste, incluso mayor al que ustedes nos hubieran fijado como meta, le está diciendo al fondo. Por lo tanto, creemos que excepcionalmente nos pueden adelantar más dinero en la primera etapa del que están acostumbrados a adelantar. ¿Se entiende? Tampoco se sabe, esto es importante, cuántos dólares van a estar destinados a pagar la deuda y cuántos serán de libre disponibilidad. Caputo en la entrevista argumentó que todos los dólares, del primero al último, pueden ser usados como de libre disponibilidad. Ahora lo van a ver. Y Milei nos dijo que a partir del préstamo los pesos van a valer más porque van a estar, entiendo yo, a ver si entendí bien, más respaldados por dólares. Entonces, la operación acá consta que Argentina va a recibir, el Tesoro Nacional va a recibir esos dólares del Fondo Monetario Internacional y de otros organismos multilaterales, y con esto se va a cancelar letras intransferibles. Por lo tanto, esto representa una forma de, y de hecho lo es, de fortalecer la hoja de balance del Banco Central. Es decir, ahora los pesos, en lugar de estar respaldados por papelitos de colores, ahora van a estar respaldados por dólares. Bueno, la explicación se va dando por etapas y se va entendiendo, por lo menos yo la voy entendiendo que no soy especialista. Pero Milei también reconoció, fíjate qué importante, que la volatilidad existe, que no es una fantasía de algunos periodistas, y que está provocando una demora, una tardanza en el ritmo de la baja de inflación. ¿En el gobierno esperan una inflación de 1 para abril o mayo o es muy optimista eso? Nosotros creemos que dada la volatilidad que nos pusieron, que nos plantó la política en el último mes, digamos, es probable que, digamos, haya que esperar hasta mayo o junio para ver la inflación empezando con 1. Pero inexorablemente eso va a ocurrir. O sea, en algún momento, digamos, vamos a pagar los efectos de la volatilidad, pero como es, pero después de eso, digamos, se va a normalizar y la inflación va a volver a su patrón natural, y yo creo que a mitad de año ya entramos con la inflación en 1. Bien. ¿Escuchaste, viste? La volatilidad que nos plantó la política en el último mes, dice el presidente Milei. De hecho, se espera que la inflación de marzo supere a la de febrero, que fue el 2,4%. Pero cuando Milei habla de volatilidad política, quiere decir, a esta volatilidad me la plantaron la golpista de Cristina, porque sabe que tarde o temprano terminará presa, junto con Sergio Massa y Axel Kicillof, porque saben que si me va bien, no vuelven más. De hecho, me comentaron algunos colegas que el propio Massa estaba llamando a colegas y economistas diciendo, esto se pudre, ¿eh? ¿Será cierto? Tengo 3 personas distintas que me dijeron eso. ¿Será cierto que Massa está llamando en el medio de la negociación con el fondo diciendo que esto se pudre? Porque cuando él adjudicaba eso a otros, decían que eran golpistas, mientras él negociaba con el fondo. Pero sin embargo, sobre el mismo problema, el de la volatilidad, el expresidente Macri, atención, tiene otra teoría, la incorporó en el arranque de la campaña electoral, con epicentro en la ciudad de Buenos Aires, ya vamos a hablar de esto. Fue el viernes durante una intervención en la Bolsa de Comercio de Córdoba. Dijo, o su diagnóstico fue, palabra más, palabra menos, la falta de apego a la institucionalidad de este gobierno está empezando a afectar el programa económico de este gobierno. Lo que sí, para mí cambió en estos 6 meses, al menos para mí, y escucho cada vez más, una preocupación que crece acerca de la falta de apego a lo institucional. Y que... Poniendo de manifiesto los errores, dice él, de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, diciendo que al competir con el PRO está eligiendo al enemigo equivocado, echándole en cara a Milei el apoyo de la fuerza que lidera, el PRO, desde que este gobierno asumió. El presidente lo primero que me propuso fue aquella famosa fusión, que yo le dije que antes de casarse la gente... Hoy en día, siglo XXI, tiene una intimidad primero, no se casa así en situación totalmente desconocida. Entonces, que empezásemos a trabajar juntos. Y ese trabajar juntos nunca existió, porque lo que terminó siendo solamente
un rescatarlos cada vez que estuvieron al borde del abismo, para que el plan no se vaya al demonio, porque se rompía el equilibrio fiscal. Yo se lo pregunté esto al ministro Caputo, ¿eh? Van a ver lo que responde en instantes. Esto, ¿no? ¿Reconocen que el PRO los sacó varias veces del abismo? El enfrentamiento abierto, ya se ha abierto entre Milei y Macri, ya es un hecho. Aunque el actual presidente trate de disimularlo diciendo que el afecto personal entre los dos es intacto, ¿no? Sin embargo, la decisión de Jorge Macri de anticipar las elecciones de la ciudad para el próximo domingo, 18 de mayo, falta un mes y medio nada más, fue una jugada típica de anticipación, una movida de control de daños, porque la hizo antes de que la fuerza del cielo, que ya venían envalentonadas, se empezaran a comer al PRO en pedacitos, montados en la baja de la inflación y en la eliminación de los piquetes y los cortes de calle. De hecho, para evitar una derrota e incluso soñar con una probable victoria, los hermanos Milei tuvieron que presentar como primer candidato a alguien que no querían jugar de entrada, como primer candidato a legislador, a Manuel Adorni, una de sus cartas fuertes, pero que la tenían pensada para octubre de este año. Mirá. ¿Hicieron bien o hicieron mal? Bueno, lo tuvieron que hacer a las apuradas y tuvieron que jugar. Y con el riesgo de enfrentar, esto es importante, un paulatino desgaste de Adorni por su doble condición de vocero presidencial y primer candidato a legislador de la ciudad. Sin ir más lejos, la primera candidata de la coalición cívica, Paula Oliveto, le exigió la renuncia a su cargo en el Estado Nacional. Creo que subí un tuit, Oliveto. ¿Lo ponés si lo tenés por ahí? Ahí está. Paula Oliveto le exige a Adorni que renuncie a su cargo de vocero presidencial en el momento en que acepte la candidatura para las elecciones del próximo 18 de mayo. El gobierno nacional está acostumbrado a confundir lo público con lo privado, lo estatal con lo partidario. Es por esto que no puede el candidato de la Libertad Avanza hacer campaña desde un atril de la Rosada. Va a ser un tema esto, ¿eh? Va a ser un tema. Pero vayamos más al fondo todavía. Dicen que la decisión, la mayoría, ¿no?, de nacionalistas dicen, la decisión de Horacio Rodríguez Larreta de encabezar una lista por fuera del PRO podría hacer tanto daño a los Macri como la de Ramiro Marra, que estuvo acá hace un ratito, presentándose por afuera de la Libertad Avanza en detrimento de los hermanos Milei. Yo tengo mis dudas, pero son dudas personales, no tengo ninguna encuesta, no leí ninguna encuesta, es temprano para plantear una encuesta seria, pero tengo mis dudas. Porque a Rodríguez Larreta, los votantes de Macri ya lo están considerando casi un traidor. Esa es la mirada. Vamos a ver cuántos votos saca. Quizás su buena gestión en la ciudad sirva de recuerdo para retener esos votos. Pero en cambio a Marra, muchos libertarios lo perciben como un dirigente valioso que fue echado por la fuerza del cielo sin que todavía se entienda por qué. De hecho, cuando vos lo ves a Marra ahí, che, pero ¿por qué lo echaron? Bueno, hay una versión ahí que votó con el PRO el tema del presupuesto. Por otra parte, contra lo que piensan la mayoría de los analistas, así le dicen, la madrecita de todas las batallas, le dicen Luis Gasulla, como es la ciudad, ¿viste? Y no es el país, le dicen, esta es la madrecita de todas las batallas, por el nivel de competidores. Pero quizá esta madrecita de todas las batallas no dé como resultado final solo una enorme fragmentación de fuerza, eso es evidente. Sino que en principio sea como una especie de suerte de elecciones paso entre el PRO y la Libertad Avanza, a ver quién la tiene más grande. Y en octubre vemos. O entre Jorge Macri y Karina Milei. O entre Javier Milei y Mauricio Macri, si se quiere ir todavía más a fondo. Además, la decisión de Karina Milei y Santiago Caputo de disputar el poder en la ciudad a los Macri es una decisión fuerte, ¿no? Puede generar, a mi entender, daños colaterales de distinta consideración. Por ejemplo, uno, el más inmediato, la posibilidad de que Leandro Santoro, un radical, escuchá bien esto, muy progre, un radical, ex amigo de la Cámpora, ex amigo de Alberto Fernández, ahora de nuevo amigo de la Cámpora, con Víctor Santamaría, Juan Manuel Olmos y otros, termine saliendo primero en el medio de tanta fragmentación. Perdón, Leandro Santoro, pibe, yo para tomar un café ahí en el Ballet La Valerita.
ahí para de contar. Pero el otro daño colateral es más profundo, y es que la inercia de la competencia en la ciudad se termine trasladando a la provincia, donde la Libertad Avanza y el PRO sí o sí necesitan ir juntos para ganarle a la candidata del kirchnerismo, que todo parece indicar, atención, sería una vez más Cristina Kirchner, con el único objetivo de volver a gozar de fueros parlamentarios. La nueva centralidad de Cristina, de la condenada, por eso apunta en dos direcciones a la vez. La primera, hacer creer a su núcleo duro que ella no es una chorra con condena firme, que lo es chorra y con condena firme, sino una perseguida por el nuevo triángulo del mal que fabricó en su cabeza. El triángulo del mal está formado por Donald Trump, Javier Milei y los camaristas de casación que serían esbirros de Mauricio Macri. ¡Wow! Cuando desde Estados Unidos largan esta prohibición de ingreso, es como que 80 años atrás. Pero bueno, así estamos. Muy a pedido. Este hombre no se la banca solo. No se la banca solo. Le molesta lo de Chemila y lo lamento. Pero, y por supuesto la frutilla del postre ayer, casi en sincronización, el Tribunal de Casación macrista negando el recurso extraordinario ante son de manual. Son de manual. Pero la segunda dirección hacia la que más fuerte apunta Cristina es grave, porque generar la sensación de que esto se viene a pique, de que el país se viene a pique, que esto no da para más. Quiere transmitir que la volatilidad de los últimos días es el principio de una corrida, de un cimbronazo, que puede acabar, qué sé yo, como diciembre de 2001,